Ya puse a grabar. Bueno, les comentaba, íbamos como por el punto 9 de las cosas que se supone que tendríamos que conocer después de haber visto esta clase. Y estamos parados en el análisis de las curvas de probabilidad de error. Entonces les decía que uno puede analizar o bien parándose en un valor fijo de E sobre eta para comparar, por ejemplo, dos curvas y ver que efectivamente una daba una probabilidad de error menor que la otra, parándonos en un valor específico de E sobre eta. Y la otra opción era trazar y fijarnos como meta una probabilidad de error determinada, porque la requiero, porque me la pide Conatel para verificar la calidad del sistema. Entonces exijo esto, entonces allí me doy cuenta de que si tengo este sistema, voy a tener que suministrar una energía promedio más pequeña que si me tocó el otro sistema, o si tengo el otro sistema que es inferior claramente en calidad. Y eso lo voy a tener que pagar de alguna de las siguientes formas. Opción A, tener que transmitir más potencia y eso implica más gasto. Y en el caso de los receptores podría significar equipos portátiles que la batería se desgaste más rápidamente. Y la otra opción es bajar la velocidad, que todos sabemos que eso es una competencia, ¿no? Uno tiene que tener el sistema más rápido, más económico en la medida de lo posible para tener más clientes. Entonces, eh, esto es cuando estamos comparando dos sistemas separados, pero si yo estoy dentro de un mismo sistema, puede ocurrir que estoy en mi propio sistema y de golpe pasa algo. Por ejemplo, aumenta la atenuación del canal o, eh, por ejemplo, decidí aumentar momentáneamente yo la potencia de transmisión o bajé la velocidad y todo eso le va a permitir a usted moverse sobre esta curva, entendiendo que cuando uno se mueve a la derecha es porque está aumentando E sobre eta, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos, usted lo tiene que tener claro a la hora de comparar puntos sobre una misma curva, hacia dónde se tiene que mover en un momento determinado. Esto que está aquí, le puse valores como para que tenga un poco más clara la situación. Fíjense, aquí estoy comparando los siguientes sistemas. Déjenme buscar el marcador que se me perdió. Aquí está. Ok, aquí estoy comparando tres sistemas. Primero, tengo un FSK no coherente. Es decir, es malo, porque ya vimos que es subóptimo. Detectar de manera no coherente es subóptimo. También tengo un sistema PRK, que sabemos que es polar óptimo, y tengo un sistema ASK coherente. ¿Okay? Entonces, aquí ya, por ejemplo, si yo tengo que dibujar PRK coherente, que es la única forma de hacerlo, con OK, con ASK, ya yo sé quién es el perdedor. El perdedor es ASK. Entonces, en este caso tengo las tres curvas, fíjense. Esta es la óptima, que es la que da menos valores más bajos de probabilidad de error. Esta es peor que esa que está allí. ¿Y cómo fue que se me ocurrió pintar esta todavía más arriba? Bueno, porque una curiosidad que les mostré hace unos minutos es que la probabilidad de error para los casos no coherentes de FSK y de ASK son iguales, la curva es la misma. O sea que decir que esta curva rosada es FSK no coherente es válido también para ASK no coherente. Lo cierto es que queda por encima de la curva coherente. ¿Okay? Entonces, así usted más o menos se va ubicando dependiendo de estos son casos que usted sí conoce. Ahora, si yo les doy otra transmisión, usted tiene que, digamos, no le queda más remedio que tener la probabilidad de error en función de E sobre eta y la que tenga el argumento más, por ejemplo, una le da Q de la raíz de E sobre eta, otra le da Q de la raíz de 0.4 E sobre eta. O sea, ese argumento ahora es más pequeño, o sea que la probabilidad es más grande, o sea que es peor. Entonces usted sabe que esa curva va a ir para arriba. Las curvas peores van a estar hacia arriba porque dan más probabilidad de error. Recuerden que este eje sube en este sentido, teniendo un máximo valor de 1. Bueno, aquí está graficado hasta 0.1, ¿no? Pero eso puede llegar como toda probabilidad que tiene valores entre 0 y 1. ¿Okay?
Entonces, aquí yo aproveché de tomar algunos valores y decirles lo siguiente. Tracé esta línea verde, hoy por cierto le puse verde, pues estaba en amarillo y no se veía nada. Tracé esta línea y dije que yo quería una determinada probabilidad de error. Entonces, planteándome esa situación, yo voy viendo cuáles son los valores que necesita cada uno de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, FSK no coherente necesita 10.2 dB, es decir, este punto, ¿verdad? En la curva rosada, si uno baja hasta aquí, da 10.2 dB. En cambio, para la curva de ASK coherente, que es la de puntitos, necesitaría, para ese valor óptimo que yo quiero, que es la línea verde, necesitaría 9 dB. En cambio, para PRK, miren ustedes lo que necesito, escasamente 6 dB. ¿Okay? Entonces, eso es una relación señal-ruido que es más fácil de obtener y al final tendría la misma probabilidad de error. Bueno, igual aquí, fíjense que tracé una línea en 9 dB y coloqué los valores de probabilidad de error. Para PRK, el valor de probabilidad, leído de aquí más o menos, es 1, 2, 3, 4, 3 por 10 a la menos 5. 3 por 10 a la menos 5, aquí es, bueno, 0.0025, este es el que le sigue, ¿verdad? Estamos parados aquí en 9. Y el peor es FSK no coherente, que me da una probabilidad de error de 10 a la menos 2. Entonces estamos pasando de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 2, teniendo la misma E sobre eta. Entonces, bueno, esto es algo que, digamos, les presenta de manera más precisa lo que les puse hace rato en la otra curva inicial que les mostré en clase. Por otro lado, fíjense que yo aquí grafiqué un punto A, un punto B, un punto C, y allí efectivamente, perdón, yo me muevo entre puntos porque pasa algo. ¿Okay? Por ejemplo, si me muevo, estoy en el punto A y me muevo hacia la derecha, sobre la curva, hacia la derecha, hacia acá, lo que está pasando es que la energía subió. La energía subió porque, por ejemplo, bajo el ruido en el canal, la energía no, la relación es sobre eta. Bajo el ruido en el canal o simplemente aumenté la energía por una de las dos vías. Aumenté la potencia, ¿verdad? O bajé la velocidad. Entonces, ahí usted sabe hacia dónde se está moviendo. Entonces, ahí efectivamente, puedo pensar, por ejemplo, que estoy en un punto, estoy en este punto, y de golpe me dice, mira, la atenuación ya no hay, porque dejó de llover, por poner un ejemplo. Entonces usted sabe que usted se va a mover a la derecha. Si yo le pregunto hacia qué punto va, hacia el punto A o hacia el punto C, usted sabe hacia cuál punto se está moviendo. Tendría que saberlo. Entonces, este manejo de las curvas es bien útil y necesario. Lo otro que ya lo he venido repitiendo hasta el cansancio, que no falta en ninguno de mis exámenes un problema en donde comparo dos sistemas. Eso sí, los sistemas que comparo son del mismo orden M, es decir, por ejemplo, dos sistemas binarios o dos sistemas ternarios o dos sistemas cuaternarios, por poner un ejemplo. También puedo hacer un caso un poco más extenso. Por ejemplo, recuerdo en un examen, puse un sistema de 8 PSK, pero porque realmente era fácil de manejar, ¿no? O sea, la simetría me permitía encontrar resultados fáciles de comparación, porque básicamente lo que persigo es tratar de comparar, digamos, los valores de probabilidad de error en un caso y en el otro. Entonces aquí en este ejercicio particular se dice que yo tenía un sistema original que era cuya energía promedio era esta, ¿ok? Y me llevó a una probabilidad de error de este tipo. Entonces, en ese examen lo que yo pretendía era que me compararan con una transmisión cuaternaria, ¿verdad? De este tipo. ¿Okay? Entonces, aquí lo que uno siempre hace es poner, digamos, la energía en función de las distancias para después meterlo en la probabilidad de error. Fíjense que aquí a esta altura usted puede calcular la probabilidad de error usando cota superior, rapidito. Entonces, importante que usted pueda poner la energía en función de las amplitudes y viceversa. ¿Okay? Bueno, al final, colocando los valores, ¿verdad?, que ya tenía en el ejercicio, fíjense, puse la misma energía,
aquí puse el mismo valor de energía y supuse evidentemente que el canal tenía la misma ETA, el ruido tenía la misma densidad de vatios por hertz, porque si no, se complica más la comparación. En ese caso, entonces, obtuve que la probabilidad de error numérica, me dio 3 medios, 1,5 Q de raíz de 4,5. Y en cambio aquí me dio Q de raíz de 2,5. Una cosa que les quiero aclarar es que el efecto en el argumento de la campana de Gauss, del área de la campana de Gauss, es no lineal y el efecto es mucho más fuerte. Por ejemplo, duplicar el argumento que multiplicar esto por 2. Entonces, cuando yo voy a hacer este tipo de comparaciones, esta con esta, por ejemplo, quiero que tengan claro que los valores que están fuera de la Q prácticamente no los uso. Primero, porque son valores que son razonables. O sea, claro, si aquí dice 300, en vez de decir 1,5, dice 300, es otra cosa. Pero si usted tiene cosas 2,1, 1,5, 4 tercios, olvídese de eso. Enfóquese en comparar los argumentos internos, ¿okay? Y en este caso queda claro que el argumento de la Q es más grande que aquí, que en este esquema original. Y aquí entonces llegamos a la conclusión de que el sistema nuevo es mejor. Y aquí me voy a detener más allá de la propia comparación que demuestra numéricamente que el sistema nuevo, vamos a llamar el sistema nuevo, este que está aquí, es el mejor. Quiero, digamos, insistir es que hay cosas que usted tiene que ir comprendiendo. ¿Por qué será que este sistema es mejor? Bueno, hay una razón muy, muy válida, porque fíjense, la energía es la misma, la energía promedio, pero aquí resulta que estoy usando elementos polares. Por ejemplo, tengo un símbolo y su negativo, y aquí no. Entonces, eso tiene todas las de perder. Entonces, imagínense que también lo he hecho en los exámenes con alguna frecuencia. Imagínense que yo les hago la siguiente pregunta. Mire, este me ganó. Ok, mire, vamos a hacer algo. Yo les voy a permitir que ustedes me modifiquen esta transmisión para mejorarla. ¿Ok? Pero les voy a permitir que muevan un solo punto de la constelación. Entonces, por supuesto, fíjense que yo ahí tengo que pensar si me están exigiendo algo en la energía. Me voy a explicar. Si yo, por ejemplo, decido mover este punto, que los puntos nulos son bastante inútiles en una transmisión, como en OK, que la utilidad que tiene usar un elemento nulo en esa transmisión es para que la detección sea más económica. Pero no es muy sensato gastar un símbolo con cero potencia, cero energía. ¿Okay? Entonces, lo primero que uno se le podría ocurrir aquí es mover este símbolo. Entonces, oye, pero ¿qué haré para que se parezca un poco más a este? Bueno, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, es decir, para que haya una polaridad, por lo menos con el símbolo S1. Evidentemente, fíjense que en este momento, si usted recalculara la probabilidad de error, hay que tener cuidado porque ya la energía no va a ser este valor. Entonces va a cambiar la energía del sistema, pero también va a cambiar la expresión de la probabilidad de error. Porque dependiendo de dónde usted ponga este punto, a qué distancia, por ejemplo, de este, ¿verdad? O de este, usted podría estar teniendo claramente una mejora, pero a costa de mucha más energía o potencia transmitida. ¿Okay? Energía promedio o potencia transmitida. Entonces, fíjense que esas son posibilidades que usted tiene que saber manejar. Tratar, podríamos imaginarnos en mover este símbolo y ponerlo aquí, pero lo que les quiero, para darle polaridad con ese 4, como para buscar alguna solución. Pero fíjense que usted tiene un tip que tiene que ver con la polaridad y el beneficio que eso trae en la disminución de la probabilidad de error. Esto también es algo que va dentro de la comparación. Okay, yo les puedo pedir, pueden aumentar la potencia o no la pueden aumentar. Entonces usted a lo mejor no la puedo aumentar. Entonces de repente muevo simplemente este punto para acá
y lo dejo exactamente a la misma distancia radial. La energía no cambió, pero el esquema de probabilidades de error sí. La expresión de la probabilidad por cota superior sí va a cambiar, pero se supone que es para bien. Entonces a usted le tocaría demostrar que ese cambio que usted está haciendo está bueno. Ahí entonces tomamos en cuenta buscar polaridad en los símbolos y buscar, porque esto, por ejemplo, de poner estos símbolos proporcionales es una malísima idea. O sea, que tengan, estos dos símbolos tienen un factor de correlación de 1, lambda igual 1. Y eso sabemos que en general, si este sistema fuera binario, sabemos cuál es el resultado. Bueno, aún siendo cuaternario, el impacto es el mismo. O sea, si usted decide mover un símbolo para que haya polaridad con este, entonces dense cuenta que efectivamente usted está buscando acercarse a lambda igual menos 1. Repito, el lambda solo lo aplicamos para casos binarios, pero yo puedo hacerlo para comparar una pareja de símbolos, ¿okay? Y eso ayuda bastante. Muy bien. Luego, digamos, está la parte de cómo llegamos al filtro óptimo en el caso binario. Y esto es importante entenderlo porque lo que me interesa es que vean el trasfondo del problema de optimización que teníamos en la mano. Nosotros partimos de algo que se dedujo de manera general, convencidos estábamos que y de t0 sobre sigma tenía que ser grande, lo más grande posible, máximo. Decidimos por razones de criterios de error y de, digamos, de la herramienta matemática que íbamos a usar, maximizar el cuadrado en vez de esto directamente. Y eso nos arrojó un resultado bastante interesante que nos transmitía varias cosas, que el filtro siempre, digamos, favorece a la señal y desfavorece al ruido. Por eso uno está en el numerador y el otro está en el denominador. Luego nos acercamos un poco más a la realidad porque pusimos que la densidad espectral era eta medio. Y ese paso nos dio un cambio de nombre del filtro, porque ahora es un filtro óptimo adaptado, al cual se le dice simplemente filtro adaptado. Y eso me llevó a la famosa fórmula de cálculo de probabilidad de error sencilla, pero dependiendo del factor de correlación. Y aquí justamente fue que estudiamos el impacto del valor de lambda y su relación con la realidad. ¿Qué significa lambda igual 0? Que los símbolos son ortogonales. Ustedes saben que los símbolos son ortogonales, por ejemplo, porque cuando uno tiene valores, por ejemplo, uno de los símbolos, el otro no, vale 0, y al revés. Entonces, cuando usted multiplica los dos símbolos, dan 0. Eso se hace presente, por ejemplo, en los casos unipolares. Pero otra opción es si, por ejemplo, los símbolos existen todo el tiempo dentro del t-bit o del t-símbolo, pero al integrar el producto se anula. Por ejemplo, un pulso no retorno a cero completo con un pulso Manchester. Esos dos símbolos son ortogonales. Sin embargo, existen durante todo t-bit, ¿no? Entonces, esto, más allá de que me dio una fórmula aplicable en algunos casos particulares, binario cualquiera, banda base o pasabanda, pero ruido blanco, atenuación y receptor óptimo. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con la aproximación para calcular la probabilidad de error, en donde nos aferramos a usar de min, hacerlo en binario fue bastante sencillo. Cuando pasamos a un esquema M-ario, empezamos como siempre, muy modestamente, con un cuaternario, que en este caso podría ser un QPSK, pero puede ser otra cosa. Esto puede representar una transmisión banda base perfectamente. Esto, por ejemplo, es un pulso no retorno a cero y esto es un pulso retorno a cero, por poner un ejemplo. Es decir, un Manchester y un pulso no retorno a cero. Entonces aquí usted lo que está diciendo, por ejemplo, es que este símbolo es 5 veces este pulso más 2 veces este pulso. Entonces, este es un esquema, pero que se nos parece mucho a QPSK. Entonces, pero el análisis que voy a hacer en realidad no obliga a que sea QPSK. El análisis que voy a hacer es válido si la constelación es esta que está aquí. Muy bien, ahí aprendimos que estaba bien eso de usar
en vez de usar probabilidades condicionales, que es bastante complicado cuando tiene dos bases, tiene que trabajar con las salidas Y1 y Y2 del receptor óptimo, es bastante complicado. Es más fácil tratar de aferrarse a la pildorita de que la probabilidad se puede calcular, la probabilidad de que un símbolo se convierta en otro, se puede calcular como Q de D entre raíz de 2 eta o, lo que es lo mismo, la raíz de D cuadrado sobre 2 eta. Y vimos que aquí eso era válido, pero nos dimos cuenta que si usábamos todas las combinaciones de vecinos, el resultado iba a ser mucho mayor que el real. Entonces limitamos el análisis de cada símbolo a sus vecinos más cercanos estrictamente. Y a eso se le llama, es una cota superior de la probabilidad de error. O sea, es un valor aproximado que, por cierto, les aclaro que está atado a que el sistema sea medianamente decente. Es decir, que esté trabajando en unas condiciones de E sobre eta razonable. Si es un sistema que tiene una mala calidad, porque los valores de E sobre eta son muy malos, va a ser tan probable que este símbolo se convierta en este como que se convierta en este. Porque como el ruido es tan grande, esta probabilidad, ¿verdad?, se hace cercana. En cambio, si hay poco ruido, miren la constelación que tienen en el logo de Telegram, que es una constelación donde se genera como una nube de polvo alrededor y allí uno nota que el símbolo no se va a convertir en ninguno. O sea, que en una constelación que tiene una nube que es de este radio, este símbolo jamás se convierte en los otros, porque su voltaje no salen de este radio. En cambio, si tiene una cosa que es imposible de identificar por la mala calidad, usted no puede aplicar esto, no es aplicable. Entonces aquí en particular vimos que era fácil darnos cuenta, porque son solo 4 símbolos, que cada uno de ellos tiene 2 vecinos a la misma distancia, este y este, por ejemplo. Y por cierto, es la misma de min para todo. Entonces logramos darnos cuenta que cada uno colabora con 2 Qs, y como son 4 símbolos, 4 por 2 son 8, entonces tenemos 8 veces la pildorita, sin olvidar multiplicar por la probabilidad de cada símbolo. La probabilidad de que ocurra cada símbolo son equiprobables, es 1/4. Y llegamos a una expresión de la probabilidad de error en función de E sobre eta. Después extendimos a esto al caso 16 QAM. ¿Okay? En el caso 16 QAM, ¿verdad?, nosotros tuvimos que trabajar con un poquito más de calma, porque tenemos que cada uno de los símbolos, cuando uno lo estudia, tiene muchísimas posibilidades de equivocarse por otro. Por ejemplo, este símbolo se puede convertir en cualquiera de los otros 15. Sí, pero vamos a suponer que estamos trabajando en un sistema de control de ruido adecuado, y entonces que nada más nos vamos a limitar a los más cercanos. Los más cercanos en este caso es este, que está a 2A. Fíjense que la distancia es 2A, la distancia entre ellos dos, y este que también está a 2A. Fíjense que la distancia entre estos es 2A. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo hicimos el análisis? Lo que hicimos fue trabajar con símbolos similares. Por ejemplo, podíamos empezar con estos, que son los que están más alejados en la constelación y por ende son los que van a tener, perdón, van a representar las sinusoides de mayor amplitud que van a viajar por el canal. Asimismo, las sinusoides de amplitud más pequeña van a estar representadas por estos símbolos que son los que están más cerca del origen. El eje está por aquí. ¿Okay? Y finalmente tenemos unos 8 símbolos que van a tener la misma amplitud de sinusoide, que va a ser una amplitud intermedia. Y esa es la forma de onda característica de un sistema 16 QAM. ¿Okay? Y de cualquier sistema QAM, que usted observa que hay amplitudes distintas y después cuando hace zoom también se da cuenta que las fases están cambiando. ¿Okay? Entonces, trabajando por ejemplo con las esquinas. En primer lugar, dijimos que cada uno tiene 2 símbolos vecinos y son 4 símbolos. Es como que si tuviéramos un QPSK. Por lo tanto, tengo un total de 8 Qs, ¿okay?, que se pueden confundir con 2 símbolos. Entonces aquí está 4 por 2 es 8 y esto representa el error de los símbolos más lejanos. Multiplicar por la probabilidad no se nos puede olvidar. Cada símbolo tiene probabilidad de un 16avo. Luego pasamos
¿verdad? A el chance que tienen los simbolitos que están más cerca del origen. Y fíjense que aquí 1, 2, 3 y 4, cada símbolo tiene 4 chances de equivocarse. ¿De acuerdo? En ese caso, pues, tenemos que poner 4 Qs, pero además son 4 símbolos. Entonces eso da 4 por 4, 16. Multiplicamos por la probabilidad de que cada símbolo ocurra. Y finalmente quedan los 8 que no están, digamos, marcados, ¿verdad? Sino que son estos que están aquí, que todos tienen la peculiaridad de tener en una de las componentes 3A y en otra de las componentes A, por ejemplo, este símbolo. Este símbolo, fíjense que tiene la componente, vamos a llamar US1 igual a 3A, pero la componente, acuérdense que el 0 está aquí, lo que pasa es que no lo pinté para no confundir. Y la componente U sub 2 sería de A, de tamaño A. ¿Okay? Y eso pasa lo mismo con este, lo pasa lo mismo con este, o sea que en una componente tiene un valor y en la otra tiene 3A. Una tiene A y en la otra 3A. Entonces, en ese caso, nos damos cuenta que cada uno de esos símbolos se puede equivocar por 3 vecinos, fíjense, este y este. Entonces, usamos la pildorita con distancia 2A, aquí está puesto es D cuadrado, usamos la pildorita con multiplicación de 3 para cada símbolo. Cada símbolo colabora con 3 Qs, pero son 8 símbolos. Entonces al final logramos encontrar una expresión compacta de la probabilidad de error en función de A. ¿Okay? De min aquí vale 2A. Ok. Dicho esto, de inmediato tengo que poner eso en función de la energía. Entonces uno lo que hace es calcular la energía en función de A. También ayer les expliqué cómo se hacía. Para despejar el valor de A en función de E. Al sustituirlo, miren lo que me queda. Esta es la probabilidad de error de un sistema 16 QAM. ¿Okay? Y fue obtenido a través de la cota superior de la probabilidad de error. ¿De acuerdo? Luego tenemos el punto 15, que ya lo vimos hoy, que tiene que ver con la detección asíncrona, ¿verdad? Y no, o no coherente, y por supuesto es subóptima, tanto de OK como de FSK. ¿Okay? Aunque no hicimos la deducción, les cuento que cuando yo daba clases presenciales, yo hacía esa deducción y es horrible. Es muy, muy larga y complicada y después me daba cuenta de que realmente pasados los años, pues no valía la pena. Porque hay que calcular las FDP de cada una. Yo traté de explicarles que el problema está en que el ruido térmico, al pasar por el detector de envolvente, aquí no tiene una distribución gaussiana siempre. Depende de si en ese momento usted está transmitiendo la sinusoide o está transmitiendo el cero de la OK. Entonces, eso evidentemente complicó todo el cálculo y terminamos usando las condicionales, pero al final nos dio una probabilidad de error que no depende de Q, porque hicimos, en uno de los casos, la probabilidad era función de Q, pero lo que hicimos fue aproximarla por una exponencial que se puede hacer. Pues. Yo les decía, de hecho, que la curva de probabilidades de error tiene esta forma particular porque este eje es semilogarítmico y este eje es logarítmico. Si los dos ejes fueran lineales, eso tendría una forma exponencial. Que realmente Q de X tiene una forma, cuando los ejes son lineales, tiene una forma de decaimiento exponencial. Bueno, lo cierto es que después al enfrentarnos a FSK, dijimos, bueno, menos mal que el problema está resuelto, porque FSK se puede ver como dos señales OK. Entonces, en efecto, manejo todo como que si tuviese un detector para la frecuencia alta y otro detector para la frecuencia baja, y después se me van a generar dos valores, Y1 y Y0, con los cuales yo voy a calcular mis probabilidades condicionales, llegando a un resultado exactamente igual que en el caso de OK no coherente. Entonces, aquí nos damos cuenta que en la práctica, fíjense que nosotros no podemos atarnos siempre a los esquemas óptimos. Les digo, por ejemplo, que
en telefonía celular, si uno usa QPSK, todas las modulaciones de fase necesitan detección óptima, es decir, detección síncrona, pero eso es muy caro. Entonces, lo que se hace es usar no una situación como esta, porque no se puede, no es admisible, sino que se usan esquemas diferenciales, similares a DPSK que yo se los mostré, que es simplemente enviar los símbolos precodificados de manera de que si es un símbolo, si va a transmitir 0, cambia o no con respecto al anterior, pero tiene que tener memoria, el sistema tiene que tener memoria, pero es un sistema más barato y así se usa en la práctica. Entonces, en los casos de OK y FSK se usan muchas veces esquemas subóptimos porque son más baratos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a terminar con un pequeño ejercicio que compara sistemas, sobre todo sistemas óptimos con sistemas subóptimos. ¿Okay? Dice lo siguiente, en un sistema de modulación digital se conoce la potencia transmitida, las pérdidas, o sea, la atenuación, y la densidad del ruido blanco gaussiano. Se conocen, pero no lo damos aquí, pero se supone que lo conocemos. Se pide determinar la transmisión para cada uno de los sistemas que les voy a mostrar, siempre que la probabilidad de error resulte menor que 10 a la menos 4. Entonces, haga este ejercicio para ASK coherente, ASK no coherente y PRK. ASK coherente y no coherente son iguales que FSK, también valdría. Entonces aquí yo planteo lo que es la expresión de la probabilidad de error para el caso coherente, que sabemos que es Q de la raíz de E sobre eta. Y digo que eso tiene que ser menor o igual que 10 a la menos 4. ¿Ok? Eso obviamente me lleva a la tabla, busco el valor de esto, que es exactamente igual a 10 a la menos 4, y digo, ¿tú quieres que sea menor que eso? Bueno, ese valor tiene que ser mayor o igual que 3,7. Repito, esto lo obtuve de la tabla de Gauss. Sabiendo que la energía es la potencia por Tbit, ¿okay? Entonces aplico las pérdidas, ¿okay? De que la recibida es igual a la transmitida por un factor de atenuación, y eso me permite, digamos, expresar la energía promedio, que es la que está en la fórmula, en función de la potencia y la atenuación y Tbit. Y al final, entonces, sustituyo ese EP por este valor y termino encontrando una expresión que me permite despejar la tasa de transmisión, que es el inverso de Tbit. Aquí en este ejercicio yo entonces la llamaba Rbit, que es lo mismo que Fbit. Fíjense que aquí Fbit tiene que estar por debajo de este valor. O sea, no puedes subir la tasa de transmisión porque no vas a cumplir. Hacemos lo mismo para el caso no coherente y me da esto que está aquí. Hacemos lo mismo para PRK y me da esto que está aquí. Y ahora nos ponemos a comparar esto. Fíjense, observen. La potencia de transmisión es la misma en los tres. La atenuación es la misma en las tres. Entonces, estos exponentes son iguales. Pero fíjense que en este numerador tengo un 2, que no lo tengo en estos dos. Ojo. Por otro lado, veamos la parte inferior. 13,7, 17, 13,7. Lo que tenemos que buscar es el sistema que nos permite alcanzar velocidades más altas. Obviamente, este es el ganador. ¿Por qué? Porque al tener un 2 aquí, este número va a ser más grande que estos. Pero además, al estar dividido por un número más pequeño, va a ser todavía más grande. Entonces, efectivamente, la tasa de transmisión de un sistema PRK puede ser más grande, favoreciendo al cliente, comparando con esquemas de misma energía y canales con la misma atenuación y densidad de ruido. Entonces, esa es otra forma de comparar los sistemas, ¿okay? Porque se ve que el sistema PRK es el mejor porque va a tener la misma probabilidad de error, pero ofreciéndole al usuario una tasa de transmisión más alta. ¿Okay? Bueno, y con esto termino todo lo que es detección solo con ruido y atenuación. El lunes vamos a ver Easy y terminamos lo que va para el parcial. Y el martes vamos a resolver algunos parciales recientes, ¿no? Y hay otros que están resueltos y yo creo que ya las grabaciones están, o sea que van a tener bastante información al respecto. Así que bueno, muchísimas gracias. Terminamos por hoy.